El apéndice de Bob presenta. Y el séptimo día Dios descansó y decidió leer un rato. Pero una vez que cogió el libro, se escandalizó de los lugares nada santos que visitaba y de los personajes voluptuosos que le recordaban ciertos parajes al sur del cielo. Desilusionado, arrojó esos volúmenes de pecado hacia la tierra, donde se transformaron en depósitos del goce mundano. Desde ese momento, los libros se convirtieron en malas compañías. Manuel, agáchate si no quieres que te caiga un mortero, compadre. Ahorita morimos, viejo. Estamos, pero... ¿a dónde me traes? ¿A la guerra? ¿Qué es esto? No tengo la culpa, pues. Otto Cáceres me ha dicho que tengo que encontrarlo acá. No sé a qué se está dedicando últimamente, pero de pronto, estamos en medio de un combate. Los aliados invaden Normandía, y nosotros estamos en el lugar equivocado. ¿En Normandía estábamos? ¿Tanto hemos retrocedido? Ahí está, mira Otto. ¿Lo ves? Lo veo. Ya, vamos. Al costado del búnker, Al costado del búnker. corre. Ya, ahí va. Chicos, por aquí. Otto, ¿qué tal? Hola Otto, ¿cómo estás hoy? Bueno, aquí tratando de guarecerme en medio de esto, ¿no? Oye, estamos en un momento así bélico, intenso, increíble. Tú eres pues fanático de la literatura de guerra, de estos combates y todo lo demás. ¿Cómo te fascinó este particular ejercicio de literatura? Mira, yo creo que esto comienza desde muy chico, ¿no? En algún momento, alguna película, alguna historia que te van contando y que te va llamando la atención, y luego conforme vas creciendo te vas dando cuenta de que no solamente queda la parte bélica, sino que hay muchas historias alrededor de las guerras. Y yo creo que la Segunda Guerra Mundial probablemente sea la guerra más referenciada en ese sentido por la literatura, ¿no? Tanto la histórica como las historias más personales que se generan alrededor de las guerras. Claro, o sea, es como que hay una parte, vamos a llamarla así, de las estrategias, de las batallas en sí, pero otra que tiene que ver con las vidas internas, sea de los soldados, sea de los generales, sargentos, o de la población civil que se convierte en víctima de todos estos enfrentamientos, ¿no? Exacto. Yo creo que hay dos grandes... Otto, ¿estás ahí? Oye, se lo llevaron a Otto, viejo. ¿Qué pasó? No sé, oye, creo que han sido los nazis. ¿Se lo llevaron? O han sido los marcianos y nos hemos equivocado de programa, ¿no? Sí, es otro programa, César. Ahora volví, ya. Ahora sí lo escucho, ¿eh? Ya estoy. Ya, perfecto. Pensamos que el doctor Mengele te había llevado. Sí, yo creo que realmente estas dos vertientes son las más fuertes en este tipo de literatura de guerra. La que tiene que ver con la estrategia, con cómo se generó la guerra, incluso la parte política, la parte militar, y claro, luego la historia cotidiana, la de la gente, ¿no? la de los soldados, la de la población civil, que tuvieron que enfrentar y vivir estos desastres, ¿no? Esta historia. Ahora, en la parte política, Otto, de César, por ejemplo, las memorias de Churchill, ¿no? Si alguien quiere entender un poco el punto de vista de los británicos, sobre todo encarnado en el primer ministro de esa época, esas memorias pueden ser bastante útiles, porque ahí él confiesa pues todas las sensaciones que tenía cuando de pronto los norteamericanos no llegaban, ¿no? Con la ayuda que él ansiaba, porque ya Gran Bretaña estaba siendo asediada por los alemanes, y eso le generaba un terror terrible, ¿no? Y las pugnas políticas también al interior de su partido y del Parlamento británico. ¿Tú cómo valoras ese tipo de publicaciones? ¿Qué aproximaciones has tenido? Yo creo que es, hablar de Churchill por los ingleses, hablar de Gaulle por los franceses, ¿no? Nos transportan a estas figuras que se han vuelto míticas con el tiempo, pero por ejemplo, leer sus memorias creo que nos ayuda también a entender los seres humanos que son, ¿no? O que fueron, y cómo enfrentar situaciones que hoy día nos parecen tan complicadas y que de alguna forma logramos sacarlas adelante. Hay este discurso que Churchill dice por radio a todos los británicos, diciendo que no se van a rendir, ¿no? Y que lucharán en cualquier espacio hasta obtener la victoria, y que termina levantando la moral británica cuando parecía que ya todo estaba perdido. Claro, y ahí empieza Aces High de Iron Maiden, ¿te das cuenta? We'll fight to the end, ¿no? Y entra todo eso.
Claro. Ah, perdón, me equivoqué, estábamos hablando de otra cosa. Oigan, pero ¿saben qué? Estas biografías siempre tienen pues un halo subjetivo, ¿no? Porque quieras o no, están narrados desde el punto de vista de un solo actor de los hechos y lo que te da es su punto de vista particular, ¿no? Habría que tomarlo, creo. Que es interesante, ¿ah? No lo dudo, pero... Es un complemento, ¿no? Es un complemento a la información que tú vas buscando, ¿no? Sí, sí. Porque uno también quiere saber de primera mano qué pensaba el primer ministro británico en las horas más oscuras. Y cito literalmente, ¿no?, el nombre de una novela que tiene, digamos, ese nombre, valga la redundancia, y que después fue llevada al cine, ¿no? El autor es Anthony McCarthy, y posteriormente tuvo un éxito y bueno, pues fue llevada al cine. Pero a lo que quería reforzar era, César, eso, ¿no? O sea, no me parece legítimo que uno pueda acudir a una memoria de alguien para saber su punto de vista en profundidad. Lo que pasa es que de una u otra manera la literatura lo que permite es sumergirnos en territorios que no necesariamente tienen un correlato en lo histórico, sino que proponen sus ficciones a partir efectivamente de hechos reconocibles, pero tienen vida propia, ¿no? Tú, Otto, si tuvieras que quedarte con algún libro de esta temática, ¿cuál es tu favorito? A ver, yo creo que me gustan mucho aquellos que están relacionados a los prisioneros de los campos de concentración. Me gustan mucho bastante estos. Que algunos ya han llegado un poco más a los libros muy comerciales, ¿no? Como estos de la bibliotecaria de Auschwitz y demás. Porque en algún momento tuve la chance de conocer justamente el campo de concentración de Auschwitz. Y es un lugar desolador, ¿no? Es desolador. Dicen que es terrible. Es terrible ir. Yo tuve la oportunidad de ir tanto con la visita regular turística de día, lleno de turistas y demás, pero también tuve la chance de visitar el campo de noche. Y es un lugar que está en medio del bosque. Hay una ciudad ahora mismo, pero está rodeado de bosques, sin iluminación, y la sensación que tienes es de desolación completa, ¿no? Y ponerte en los pies de un prisionero del campo de concentración, asumiendo que quiere escapar o quiere salir sin saber a dónde, es desolador, realmente que es desolador. No, el hecho mismo también de matar a otro ser humano debe ser una experiencia absolutamente terrible, ¿no? Porque le estás quitando todo a ese ser humano. Su presente, su futuro, el resquebrajar familias, el anularlo, ¿no? Creo que eso tiene un impacto poderoso. De pronto quienes han cometido ese tipo de hechos, muchas veces por el shock no lo asimilan, salvo que sean psicópatas, obviamente. Pero si son personas relativamente estables, se desquician en un contexto como es la guerra, pero posteriormente vienen los grandes traumas, ¿no? Porque no es fácil anular a una persona. Bueno, Vietnam ha dado también un montón para eso, ¿eh? Tanto a nivel de literatura como a nivel cinematográfico, los ejemplos cunden acerca de los traumas post. Lo mismo pasa con el CENEP aquí en el Perú, que también ha dado caldo de cultivo para distintos tipos de narrativas. La guerra nunca deja héroes, pues, aparentemente, pero los norteamericanos tienen una tendencia a apuntalar el tema bélico desde un punto de vista de lo heroico, ¿no? Se construye al soldado casi como un superhéroe, y eso de una u otra manera te da ciertos indicios de hacia dónde apunta esta lógica de la victoria, que es muy norteamericana. Así es. Y que se puede, ¿no? Que se puede apreciar mucho. Yo no sé si compartes esta idea también, Otto. Sí. A ver, y eso sobre todo te das cuenta cuando a lo mejor te vas metiendo en libros que cuentan las experiencias del otro lado, ese lado que a lo mejor nosotros como latinoamericanos no conocemos tanto, que es la visión, por volver a la Segunda Guerra Mundial, de los rusos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del ejército rojo. Uh-huh. Ahí hay un libro que a mí me encanta, que siempre lo recomiendo, que es de esta autora que gana el Nobel, Svetlana Alexievich, de La guerra no tiene rostro de mujer, uh-huh, ¿no? Que es recopilar el testimonio de las mujeres soldados del ejército rojo, que tienen también una visión completamente distinta de la guerra, ¿no? No es un tema heroico,
es un tema mucho más humano, ¿no? Desde el punto de vista de las mujeres soldadas. Claro. Sí, es cierto lo que dices, Otto, pero también, por ejemplo, fíjate, conectando todavía con lo que César había planteado de esta heroicidad, que muchas veces es una heroicidad que busca la espectacularidad y busca básicamente la afirmación de una sociedad sobre otras, ¿no? El ganador sobre perdedores. Eso se puede graficar, ahora que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, mucho en la figura de Patton, ¿no? Incluso en biografías, en libros, Patton sigue siendo pues esa representación del triunfo militar norteamericano en todo sentido, ¿no? Estratégico y también en cuanto a carácter, ¿no? Y personalidad. Sí, yo creo que ahí cada bando tenía sus ejemplos de soldado perfecto, ¿no? O sea, Patton, los alemanes tenían por ahí a Rommel con la campaña de África del Norte, a Goering, cada uno tenía, bueno, el mismo de Gaulle, ¿no? Era el soldado francés por excelencia. Y los ingleses tenían a Montgomery. Uh-huh. Entonces sí, pues, ¿no? Cada uno escoge a su propio héroe y probablemente queda a lo largo de la historia, ¿no? Queda como el ejemplo a seguir. La figura de Gaulle en Francia, hasta su fallecimiento, era una figura fuertísima. Ahora, quizás una de las grandes novelas que tratan la guerra, bueno, hay varios autores que han tratado la guerra, ¿no? Uno es Norman Mailer, con Los desnudos y los muertos, ¿no? Otro es Hemingway, como tú me comentabas, Manuel, hace un rato, ¿no? Con Adiós a las armas. Adiós a las armas. Donde él fue, ojo, Hemingway fue, ayudó en una ambulancia. Y ahí conoce pues a una enfermera y a partir de allí él construye esta historia de amor en la guerra, ¿no? Claro, pero otra vez, yo creo que en Hemingway hay una visión casi romántica de la guerra, también producto de cómo era Hemingway, pues, ¿no? Que era el típico macho, claro, ¿no? Que iba de casa y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, pero exacto. La construcción de la guerra, por ejemplo, desde Kurt Vonnegut en Matadero 5 es otra, es desde la absurdidad de la guerra, el hecho de estar en un espacio que no se tiene control y narra el bombardeo en la ciudad de Dresden, Vonnegut, y construye una obra surrealista, porque la guerra para él, que es antibélico, es un hecho surrealista, es un hecho que no tiene razón de ser, que es casi, ni siquiera es inhumana, es ahumana, o sea, no es humana, para nada. Entonces hay como miradas distintas del componente bélico, desde la gloriosidad por un lado, hasta por el elemento de lo absurdo, de lo ilógico y de lo absolutamente errado, que es buscar pues el componente de una guerra. ¿Te trae a la memoria en otras obras, Otto, acerca de este tema? Sobre lo absurdo de la guerra, mira, y ya no tanto en literatura, ¿no? Sino que me voy al cine automáticamente con esta película que termina ganando el Oscar y que creo que todos la hemos visto, de La vida es bella, ¿no? Con Roberto Benigni. Que, claro, o sea, te muestra la guerra en un espacio completamente distinto y cómo el tipo trata de no poner en un ambiente tan complicado a su pequeño hijo, ¿no? A pesar de que termina en un campo de concentración. Y que lo consideraba, supongo, como un tema netamente absurdo estar ahí, ¿no? Sí, ahora que estamos hablando del campo de concentración y Otto ha mencionado el cine, también tenemos cine y literatura que ha abordado mucho el asunto de los campos de concentración. Tenemos a La lista de Schindler, que es una novela llevada al cine. Y donde ahí podemos ver cómo a través de la vida de este empresario, que aparentemente es un sujeto cínico, utilitario, por cuestiones, en fin, no sabría decir en qué momento, quizás el momento es cuando ve el horror y certifica que los alemanes los nazis estaban asesinando a los prisioneros de los campos de concentración, especialmente a los de la población judía. Dijo, bueno, esto alguna fibra le tocó, alguna fibra fue impactada y se atrevió justamente a sacrificar su propio dinero para salvar
a más de 1.000 personas. Bueno, y el pianista es otro hito también cinematográfico respecto a los campos de concentración y los horrores de la guerra, ¿no? Y esta vez en Polonia, ¿no? En la oscuridad, Agnieszka Holland también. En realidad sí, pues, el cine y la literatura se han nutrido bastante de estos componentes y del imaginario de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por lo nazi, por Auschwitz y por una serie de cosas, para construir una serie de imágenes imperecederas al respecto, ¿no? Oye, más bien creo que ahí se viene una bombita que se nota un poco fuerte. ¿No les parece que deberíamos irnos a otro lado para seguir la conversa antes de que nos despanzurremos por acá? Sería bueno. Ahora, yo admiro a César porque él avisora la bombita, parece que tiene los rayos X de Superman. Sí, en realidad estoy que lo escucho desde atrás hace rato y tú por estar absorto en otro tipo de cosas no te has dado cuenta, así que te voy a salvar la vida una vez más y creo que deberíamos irnos por allá. Tu guía, Otto, tu guía hacia dónde nos vamos. Vámonos, por aquí, creo que por aquí. Vamos por las trincheras de Verdún. ¿De Verdún? ¿Qué es eso? ¿Por qué te inventas sitios? No, es que a ver, Otto. Estamos en los barracones del Callao y te vienes con... Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial porque estamos en los barracones del Callao. Claro, Verdún fue la batalla probablemente más fuerte. Verdún, Primera Guerra Mundial. Claro, Primera Guerra Mundial. La carnicería de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. No, hablando justamente de las secuelas de la guerra, muchísima gente terminó muy mal después de Verdún. Fue probablemente una de las situaciones más feas para el ejército francés. Y sí, fue una carnicería, tal cual, lo que dice Manuel es tal cual, una carnicería. Justamente hablando de eso, de cómo un ser humano puede llegar a matar a otro y llegar a esos excesos, hay un libro muy, muy interesante de un autor polaco que se llama Łukasz Kamiński, que se llama Las drogas en la guerra, ¿no? Y en específico hay un capítulo que habla del uso de drogas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que se ha comprobado por documentos y demás, de que el ejército nazi básicamente actuaba drogado por un componente químico que hoy día le llamamos el cristal, que en su momento se vendía en Alemania con el nombre de Pervitin. Y claro, el cristal o la anfetamina lo que hace es bloquear gran parte de los sentidos, bloquea el sueño, bloquea el hambre. Y bloquea el miedo. Exactamente. Entonces, claro, es la guerra rápida, ¿no? de los alemanes también tiene por ahí un poco de relación con las drogas. Claro, tuvieron físico, pues no se cansaban. Exacto, no se cansaban, ¿no? Sí, simplemente seguían avanzando, sobre todo hacia lo que fue la campaña hacia Bélgica y hacia Francia, que fue muy rápida. Y los otros ejércitos, el ejército belga, el ejército francés, el ejército holandés no tenían como... No, donde no les sirvió fue en Rusia. Ahí sí no les sirvió ya. Sí, eso sí es cierto. Mira, ahora que lo mencionas, estoy por ahí recordando, hay una etapa de la campaña hacia Rusia que es muy, muy interesante. Cuando, si no me equivoco, es el general ruso. Se me va siempre el nombre de ese tipo, el tipo que tiene su estatua ahí en la Plaza Roja. Se da cuenta o recibe un telegrama que le informa que Japón no va a atacar Rusia. ¿Sí? Que eran aliados, pero ya sabemos que en la Segunda Guerra Mundial se te volteaba cualquiera. Y básicamente descubre que no hay un interés de Japón porque Japón estaba más mirando hacia el norteamericano, ¿no? Y decide traer tropas del Ejército Rojo de Siberia, tropas siberianas, a pelear en el frente occidental contra los alemanes que iban entrando, ¿no? Que trataban de llegar o entrar en Rusia. Y hay incluso documentos fílmicos muy interesantes que se pueden buscar en YouTube incluso, en el que se ve llegar a los soldados siberianos, ¿no? Acostumbrados al frío, acostumbrados al invierno, y que llegan con sus renos, sus esquís, a pelear en la guerra y en el frente occidental. Y es una figura impresionante, ¿no? Interesantísima también de la parte estratégica de la guerra, ¿no? Sí, solamente dos acotaciones a partir de lo que estás diciendo, ¿no? Que son cinematográficas. Hay una película muy buena que tiene que ver con el avance de los alemanes hacia Rusia, que es una película de Sam Peckinpah, se llama La Cruz de Hierro.
Y la primera película que yo recuerde donde el uso de estupefacientes se ve de manera muy explícita es Pelotón, la película de Oliver Stone, que dicho sea de paso es una mirada desencantada sobre la guerra de Vietnam, porque antes otra vez las películas también se visten o como alegato antibélico por un lado, Kubrick, Peckinpah, o se visten como una glorificación de todo el componente bélico. Bueno, ya que estamos ahora en un espacio mucho más a salvo de la metralla y del mortero, una de las consecuencias, pues, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, fue la aparición de la Guerra Fría. Y con la aparición de la Guerra Fría, el nacimiento de un personaje sumamente importante que ha alimentado muchos libros, el espía. Y el contraespía, y las agencias de espionaje, ¿no? La KGB, la CIA, el FBI, Scotland Yard y todas estas cosas, el ¿no? MI6. El MI6. ¿Ese dónde era? De los ingleses. De los ¿no? ingleses, sí. Y toda esta parafernalia, pues, ¿no? En que se ve en la literatura y se ve en la cinematografía. Tú también eres fan, Otto, de este tipo de historias de espionaje. Sí, ahí quien más me jala siempre es Le Carré, ¿no? Que incluso ya algunos de sus libros han llegado a series y demás en los últimos años. Y claro, todo el topo, ¿no? Sí. También hay uno que llegó, me parece que es un traidor entre los nuestros, que se hizo una película sobre esto. Y sí, el exacto. Infiltrado. Con Gary Oldman, si no me equivoco, hace unos años, 7 años. Sí, y la que yo más recomiendo siempre leer es una que se llama El Infiltrado. También de Le Carré, que es la historia de un gerente de hotel, ¿no? Un gerente de hotel de noche que está en África del Norte y se ve envuelto en un crimen y luego es reclutado por el MI6, ¿no? Para volverse espía. Y va por diferentes países y demás. Muy, muy buen libro. Ahora, corríjame si me equivoco, pero John Le Carré fue espía. John Le Carré, me parece que sí fue espía. Yo también estoy casi seguro que él fue espía y justamente a partir de sus memorias y de lo que ha pasado es que construye estas historias. Bueno, la principal, la que más recuerdo yo es El espía que surgió del frío, ¿no? Como la gran novela de John Le Carré sobre espionaje. El topo también, que debe ser El Infiltrado, la que tú mencionas, Soto. Que también, ¿no? Que es toda enrevesada, con una serie de giros argumentales, donde nadie sabe para quién trabaja, donde el que parecía ser A de pronto resulta ser B y otro. Pero Manuel iba a mencionar otro autor. Sí, Ian Fleming, ¿no? Famoso por la creación de este personaje tan popular como James Bond, que es un agente del MI6 al servicio, siempre eso sí, de la reina, ¿no? Claro. ¿Tú has leído, Otto, las novelas de James Bond o lo conociste por el cine? No las he leído, siempre las he conocido por el cine, pero se ha vuelto también parte de la cultura británica. Es parte fundamental, yo creo, de la cultura británica hoy, al punto, no sé si se acuerdan, en la inauguración de las Olimpiadas de Londres, uno de los momentos centrales de la inauguración es cuando James Bond va a buscar a la reina, ¿no? Para llevarla, para acompañarla al estadio. ¿Qué tiene de fascinante un personaje como un espía para ti, Otto? ¿Qué es lo que lo hace fascinante, pues, ¿no? Creo que esa es la palabra. Yo creo que hay un tema, o sea, el misterio siempre llama, ¿no? Pero si nos ponemos un poquito a analizar las historias de espías, siempre hay un tema también romántico detrás, hay un tema de seducción, ¿no? El espía seduce, es pasional, siempre hay una historia también de amor por ahí relacionada. ¿Por qué el espía es un elemento estrictamente masculino? Porque las espías femeninas, por lo menos durante Guerra Fría, no aparecen, ¿no? Casi siempre es un personaje arquetípico masculino. Sí, es cierto, sí. Aunque hay algunos cuantos ejemplos, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero hay algún libro de referencia, y por irnos a otro lado de las guerras, de una espía peruana. De una espía peruana, prometo buscar el nombre para poder referenciarlo. De una espía peruana en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La participación de Perú también es interesante en las guerras. Hay unos cuantos libros muy buenos de lo que hicieron los peruanos en estos momentos. Yo recuerdo que Hugo Coya, escritor peruano, escribió sobre una peruana, claro, que estuvo en Europa en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
si no me equivoco, pues no me quiero equivocar, no quiero meter la pata. Mete la pata nomás, no es la primera vez. ¿Por qué tienes miedo? Estaba involucrada justamente en temas de salvar personas, ¿no? Exacto. Ahí hubo un tema. Bueno, Hugo ya tiene 2 libros. El primero con el que comienza esto es un libro que se llama Estación Final, que cuenta la historia de peruanos participando en diferentes momentos de la Segunda Guerra Mundial y peruanos que fueron parte de campos de concentración, que hubieron peruanos dentro de campos de concentración también. Sí. Y luego rescata esta historia de esta mujer peruana que termina siendo espía y rescatando gente y ocultando algunos cuantos judíos y demás. Claro, mira, Los secretos de Elvira se llama el libro de Hugo Coya, exactamente sobre una espía peruana. Ese. Yo no lo he leído, no lo he leído, así que no voy a animarme a comentar, obviamente, pero sí, el libro se llama así, Los secretos de Elvira, y podemos certificar que se trata sobre una espía peruana pues durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, una cosa son los espías como personajes y otra muy distinta son las agencias. Y toda la mitología en torno al secretismo y a las formas en las que las agencias operan. Quizás la más famosa o infame de todas sea la CIA, por todo lo que está alrededor de ella, ya no solo en términos de espionaje, sino en términos de conspiraciones. Y eso ha dado lugar a una serie de mitologías, desde series de televisión como Los Expedientes Secretos X, hasta libros como la saga de América de James Ellroy, por ejemplo, o lo que está haciendo ahora desde Perfidia y la nueva, el nuevo Cuarteto Los Ángeles que se llama, que son autores que exploran este lado negro de la historia norteamericana, que empieza justamente en posguerra, con el asesinato de Kennedy, Martin Luther King y una serie de cosas adicionales. Cuba, ¿no? César, Otto, recuerden, si vamos a hablar un poco de la CIA, que uno de los hechos más bochornosos que tuvieron como agencia fue el fracaso de la invasión a Cuba, el famoso desembarco en Bahía de Cochinos, que fue rechazado, ¿no?, por las tropas militares cubanas de Fidel Castro. Así es. Que ellos buscaban derrocar a Castro, pero bueno, fracasaron. Y que forma parte del imaginario de Ellroy en América, por ejemplo, y en Seis de los Grandes, ¿no? Uh-huh. Que son novelas que están un poco ambientadas en estas en estos hechos históricos que tienen que ver con el gobierno de Kennedy, con la invasión efectivamente a Bahía de Cochinos y con la participación directa de la CIA, pero también del FBI, ¿eh? Que se convierten en los cucos, pues, ¿no? de este tipo de sociedades. Cosa que no pasa con la más aristocrática Scotland Yard, ¿no? O con el MI6, como tú bien mencionas, ¿no? Con la KGB tampoco, por más que se quiso satanizar a la KGB en las películas de espionajes y en las series de televisión de esa época que pasaban en los Estados Unidos. ¿Aquí en el Perú hay literatura de espías o hay literatura que pueda traer a colación eso? No hablo de los libros desde la visión histórica, sino de literatura. ¿Se les viene a la mente algo? Sí, a mí se me viene un libro editado por esta editorial Estrondomudo que tiene una saga justamente de espionaje, si no estoy mal, en un segundo y lo confirmo, en la época de Sendero Luminoso. Que son como 4 libros, ¿no? Exacto. Sí. ¿Y han tenido oportunidad de leerlos? Yo los he visto, esos libros, en la librería, porque efectivamente son parte de una saga, como bien dices. Exactamente, yo no los he leído, la verdad, pero sé que sí hay alguna cuanta literatura de espías, ¿no? Sí, en Perú tenemos esto. Podrían haber muchos más, hay algunas cuantas historias de espías peruanos. En la guerra de las Malvinas, por ejemplo, ¿no? Hay una parte de la historia en la cual algunos espías compraron armamento para Argentina, ¿no? Como si fuera armamento para Perú, en ese momento en el que tratamos de ayudar a Argentina en la guerra de las Malvinas. Ahora, otra gran agencia o un gran servicio de inteligencia. El espía del Inca, perdón, Otto, El espía del Inca, se me estaba pasando, de Rafael Dumet, que es un libro que hace unos años fue publicado y que ha tenido mucho éxito. Para muchos es uno de los mejores, es una de las mejores novelas publicadas en los últimos 20 años. Mira, será motivo para verlo, porque eso, lo que menciona Otto es de Alejandro Neira, pues, que se llama efectivamente CIA Perú. Exactamente. ¿No?
1985, que son varios libros. Además, yo no, la verdad es que no los he leído, pero intenta efectivamente articular una figura de espionaje en torno al manejo particular que tienen los servicios de inteligencia de aquí del país, supongo, ¿no? Será motivo para poder darle una leidita. César Otto, yo quisiera precisar algo para que no quede en el aire y no crean que no nos hemos preocupado por corregirlo, ¿no? El libro de Hugo Coya, de Los secretos de Elvira, si no me equivoco, sí, Los secretos de Elvira, exactamente trata de una aristócrata peruana que, según esta publicación, tuvo que ver con evitar que los alemanes atacaran a Londres en el año 43 con armas químicas, ¿ya? Y que también contribuyó para que el desembarco a Normandía por parte de los aliados sea exitoso. Es el rol, digamos, en resumen, que tuvo este personaje peruano, que Hugo Coya lo describe en su libro, ¿no? Otto, ¿tú crees que una buena forma de incentivar la lectura en los jóvenes es con estos libros de espionaje, de secretos, de misterios que hay que desentrañar, adivinar, donde los personajes no parecen ser lo que son? ¿Crees que estas ondas de aventura pueden llamar la atención de los jóvenes más de lo que en nuestra época eran, por ejemplo, los libros de los Tres Mosqueteros o del Conde de Montecristo, de Ivanhoe? ¿Crees que las generaciones han cambiado y pueden estar más cercanos a este tipo de literatura y no tanto a la aventura romántica que Manuel y yo, que ya estamos viejitos, leímos en su momento? Estarás viejito tú, César, discúlpame. Estoy mayor que yo y no te hagas el loco. Por 3 años, viejito. Perdón, Otto, disculpa por tu interrupción. Lo que pasa es que César Pita sale pues con sus comentarios desatinados. Yo creo que sí realmente, porque como te digo, todo este habla de misterio, de apasionamiento, porque el espía también, por ejemplo, está muy apasionado con lo que le está sucediendo, ¿no? A veces al punto de llegar a lo irracional, ¿no? Y creo que sí puede generar algunos cuantos puntos de conexión con los jóvenes. Aparte que muchas de las historias de espías ocurren en diferentes lugares, ¿no? Ese tema de cambiar de lugar, de ir de un país al otro, también creo que también despierta mucho interés. Y se me estaba quedando por ahí una agencia de inteligencia, un servicio de inteligencia que a veces no se lo considera tanto, a pesar de que es muy, muy exitoso, que es el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Que nace justamente con la generación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, y que una de sus primeras misiones es buscar a los oficiales nazis que se escaparon, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, y hay una parte de la historia en la que el Mossad llega a Argentina buscando a Adolf Eichmann. Exacto, Eichmann, ¿no? Claro. Y lo encuentran y se lo terminan llevando a Israel para ser juzgado en una operación completamente secreta. Es interesante ese tipo de incursiones. Hemos hablado de la CIA, el MI6, la KGB, pero claro, nos estamos olvidando del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, que es uno de los más, de los más eficientes a partir de la realidad que tiene Israel, permanentemente conflictiva. Pero, tenemos, también del Mossad distintos tipos de operaciones, como por ejemplo Múnich. Vamos a hablar de la película Múnich de Steven Spielberg, que tiene ya con anterioridad una miniserie en los años 80, La espada de Gedeón. Estoy recordando contigo porque lo primero que se me venía a la cabeza era que este tema del Mossad es en realidad mucho más reciente. Pero tienes razón, mira, no me había acordado de esos referentes que estás mencionando, porque claro, el Mossad me suena de hace muy poco. No sé por qué. Pero ya ha tenido su participación en el cine, ¿no? Sí. Pero uno no lo tiene así como muy como referente, ¿no? Es que no es gringo, pues. Claro. No es la CIA, ¿no? O no es el MI6 británico. Claro. Pero el Mossad es un servicio de inteligencia sumamente conocido y tiene hitos históricos, ¿no? Es más, la Guerra de los 6 días, que es la guerra entre Israel y varios países de la región, como Egipto, se resolvió justamente porque Israel tuvo un servicio tan eficiente con el Mossad que los previno del ataque.
Entonces los israelíes se prepararon muy bien para poder justamente derrotar a sus rivales. Exacto, ahí sucede una parte una parte de la historia de esta guerra en la que la mayor parte de los aviones de Egipto son destruidos no en el aire, sino todavía antes de despegar, ¿no? Porque justamente Israel se le adelanta y bombardea todas las bases aéreas egipcias y los aviones ahí se destruyen. Exacto. No, y ahí destruyó a Siria, Jordania, ¿no? Que eran los países beligerantes en este conflicto, y a lo que llaman la República Árabe. Entonces, ahí el Mossad demostró, ¿no?, su eficiencia y su gran capacidad también para poder neutralizar a los vecinos, ¿no?, básicamente, que tiene Israel. Extraordinario. Sí, sí, se fue hasta la Franja de Gaza, que ahora la tienen, ¿no? El Sinaí, pin. Sí. Oye, Otto, estamos absolutamente agradecidos contigo por habernos dado un poquito de tu tiempo. Yo sé que eres el jefe de operaciones aquí de todo este batallón que está a tu cargo, que además está en la vanguardia en esos momentos, así que no queremos hacerte perder más tiempo. Más bien nos tienes que indicar por dónde es la salida para que no nos caigamos dentro de la trinchera que está llena de púas y que no arrastre a mi amigo Manuel por doquier. Mira que él tiene miedo de cruzar las pistas. Sí, sí. ¿Cómo te explico que va a ser un poco difícil salir por acá? Es un tema que no he resuelto de la infancia. Así es. Si nos prestas un tanquecito por ahí, te estaremos bien agradecidos. César le tiene miedo a las iglesias. Hay que ponerse estos trajes del ejército aliado para salir por aquí sin despertar sospecha. Está bien, vamos con traje del ejército aliado, no hay ningún problema. Con tal que no traiga el bikini hacia afuera, no hay ningún inconveniente. Está bien. Gracias, Otto, por todo. Ya nos estamos viendo. Gracias, nos vamos yendo. A ustedes, muchas gracias, chicos. Chao, chao. Otto Cáceres Martínez tiene un máster en economía. Es además jefe académico del campus San Isidro en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Habla inglés, habla francés, habla portugués, habla castellano. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante de todo, prefiere usar una nariz roja cuando nadie lo ve, y en el fondo tiene alma de humanista y quisiera ser el guitarra líder de alguna banda de metal noruego. César Pita Dueñas. De profesión es comunicador. César tiene una obsesión compulsiva. Tiene como segundo hogar la librería Comunitas, donde cada fin de mes él arrasa con todas las novedades literarias. La gran pregunta es, ¿su mujer ya se dio cuenta que se liquida la mitad del sueldo en esta conocida librería? Manuel Erauskin es periodista de profesión y profesor a tiempo completo de la carrera de Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es muy probable que en su vida pasada haya sido un general en el ejército, en la armada, en la marina, en la fuerza aérea. De otro modo, no se explica su malsana fascinación por todo lo que tenga que ver con las estrategias de guerra.